Buenos días, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Qué placer saludarles. Iniciando año, su servidor y amigo José Domínguez. Gracias por acompañarnos. Bendito Jesucristo por darnos esta oportunidad un año más, 2025. Esperamos que este año sea de mucha bendición para todos los que nos siguen en contacto comunal a través de Radio Costa Rica y todas las plataformas en redes sociales. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. A este día vamos a tener un tema muy especial, muy importante para todo Costa Rica, para cada uno de los ciudadanos de este bello territorio. Pero antes un saludo para Ogendi, feliz año también, y a Omar Méndez, y a todos los que nos acompañan en este día en Contacto Comunal, que es un espacio que llevamos a ustedes todos los días a partir de las 11 de la mañana para llevarles todas las voces de aquellas personas que trabajan en sus comunidades para las asociaciones de desarrollo, grupos organizados, municipalidades y también todas aquellas que buscan mejor forma de vivir en cada una de sus ciudades y por supuesto a esos temas de interés nacional. Hoy vamos a hablar de algo muy importante y la pregunta es, ¿qué es y cuál es el papel fundamental que juega un medio de comunicación nacional como es el SINAR, Canal 13, Radio Nacional, en una sociedad como Costa Rica desde sus inicios hasta el día de hoy? En una sociedad muy convulsa, en una sociedad muy difícil en la que estamos viviendo a nivel general, a nivel mundial, un país necesita una voz que sea del pueblo, una voz donde el pueblo exprese lo que necesita dar a conocer, sus inquietudes, sus necesidades, sus problemas. Desgraciadamente, en el medio público no se puede, porque, perdón, privado, no se puede porque hay que pagar y también están limitadas por ciertos intereses personales de sus propietarios. Pero cuando existe un medio de comunicación estatal como el CIDAR, como Canal 13, como la Radio Nacional, pues obviamente desde sus comienzos eso ha sido fundamental para que este pueblo de Costa Rica tenga una voz, sea una ventana abierta para que esta democracia, esa libre expresión, se sienta y se diga y también se forme, no solamente en la parte de comunicación, sino también en la parte social, educativa, transparencia en esta forma de cómo somos los ticos en nuestra idiosincrasia. Hoy tenemos a dos personas muy importantes y hemos estado también tratando de conversar con otras, pero circunstancias de trabajo no se ha podido, pero tenemos con nosotros a don Oscar Aguilar Bulgarelli, que ha sido una de las personas desde sus inicios, como lo hemos dicho, como que dice el padre de esta institución, quien fue que lo fundó en el año 1968, que estuvimos también en ese momento, y es una gran experiencia que se vivió, y hoy queremos dar esa oportunidad para hablar acerca de la importancia y que en este momento está en una situación bastante difícil y que el pueblo de Costa Rica debe entender cuál es la importancia de este medio de comunicación. También tenemos a don Fernando Vargas, que ha sido también un miembro importante de como trabajador, como parte también del sindicato, de todas las cosas que se han venido gestando desde hace mucho tiempo. Pero bien, no voy a hablar mucho. La introducción. Quiero darle la bienvenida a don Oscar Aguilar Bulgarelli. Don Oscar, qué placer, un abrazo, feliz año y a defender esa institución que desde el año 1978 se dio ese corte de inauguración y que sigue y a pesar de todas esos años ha sido una institución golpeada desgraciadamente por intereses políticos y intereses también privados. Don Oscar, muy buenos días. Muy buenos días, un placer saludarlo a usted, José. Lo mismo a don Fernando Vargas, un cordial saludo. A don Andy Rojas también un saludo cordial. Y escuchando su presentación, creo que encierra dos preguntas muy importantes. Si me permite, empiezo con ellas. Adelante, Una, ¿qué es y para qué sirve? es correcto. Vea, desde que lo fundamos, yo fui su fundador, yo escribí los documentos fundacionales, escribí el documento que recordarán ustedes dos, pusimos en práctica en el
98 un CINAR diferente. Las ideas centrales del CINAR, perdónenme la inmodestia, son mías. Salieron de mi magín. Pero no porque me dio la gana, sino porque he estudiado el tema de lo que son las comunicaciones de un medio estatal como es el CINAR. Entonces yo creo que tenemos que empezar por aclarar dos cosas muy importantes. Una, el CINAR en sus diferentes medios, radio, televisión, las plataformas, Contrapunto, etcétera, en el CINAR como un todo, no es del gobierno, no es un ente gubernamental, es un ente estatal. Y eso tiene una diferencia radical. No es para hacerle propaganda a ningún gobierno, es para servir. Y entonces aquí lo uno al otro concepto. El CINAR no es un negocio. Una de las mayores estupideces que se hizo en el 2003 al pasar la ley fue eliminar de su nombre el título cultural y cambiarlos por unas horribles letras SA, una sociedad anónima. El CINAR no es un negocio, no es para ganar plata. El beneficio, la ganancia del CINAR es el servicio. Entonces, si no hay servicio como ahora, o el servicio es muy malo como ahora, entonces sí hay pérdida. Hay una pérdida sustancial, no de dinero, sino de lo que es su sustancia, su fundamento, el servicio. ¿Por qué? Porque el CINAR y todos sus medios deben servir, y usted lo decía hoy en un mundo tan convulsionado, debe servir en primer lugar para hacer como lo pretendimos hacer en su fundación y en el documento Un CINAR diferente, y ahí lo decimos claramente, queríamos hacer un medio que conformara el entendimiento suficiente para hacer del costarricense una sociedad inteligente. ¿Y qué quiero decir cuando hablamos de una sociedad inteligente? Que sea capaz de reflexionar, de analizar, de tener sus propias conclusiones y no simplemente un rebaño por donde lo quieren llevar los políticos de turno. Lamentablemente, y especialmente a partir del año 98, y eso ha ido increciendo hasta llegar al desastre absoluto actual, desde el gobierno de don Oscar Arias, que la entonces directora general que nombraron dijo que el CINAR estaba al servicio del gobierno, que era es más, lo que dijo textualmente esta señora fue que el CINAR era el vocero del gobierno. Ahí empezaron a matar al CINAR. Y luego seguí siendo vocero en los gobiernos de Guillermo Solís, ni qué decirlo de Alvarado, y este fue el acabose. Es decir, lo que han hecho desde el 2006 especialmente para acá, aunque el 2000 con don Abel Pacheco el asunto empezó a cambiarlo y destruyó mucho de lo que habíamos hecho hasta que lo destruyeron totalmente, fue cambiarle ese rumbo de una institución al servicio de la gente para ponerlo al servicio de los gobiernos. Y ese fue lo fatal. Y una de las cosas que la gente tiene que tener en cuenta no es que le digan, es que el CINAR tiene un déficit de 700 millones o el CINAR este año perdió tanta plata. Si el servicio es bueno, no perdió nada. Si la gente tiene por qué ver, escuchar, leer el CINAR y está prestando ese servicio para la formación y para la conservación de nuestro patrimonio cultural, no se ha perdido un centavo. ¿Por qué? Porque el CINAR no es un negocio. Si queremos hacer negocio como Canal 7, entonces
llenemos de programas de siliconas y llenemos de telenovelas y pasemos por telebasura. Entonces, ahí sí no estamos cumpliendo ningún objetivo. A lo mejor se van a llenar de plata, pero se van a llenar más los costarricenses de estupideces que pasa la telebasura de los otros medios. El SINAR tiene que ser la vía de análisis de la realidad nacional, de la realidad mundial, poner a la gente a pensar en lo que está sucediendo hoy día en el mundo, lo que está sucediendo en el mundo que nos afecta a los costarricenses todos los días. Doctor, Para eso es el SINAR. lo que acaba de decir usted es muy importante y eso lo llama a la reflexión. Cuando se dice que se cambió totalmente la dirección del SINAR a ser un medio de voz de la política, de los de turno, entonces llega gente, y eso también va para don Fernando, que ha llegado gente a sentarse en sillas de la dirección del SINAR que simplemente eran amigotes y amiguitos de los políticos y que no sabían absolutamente nada de lo que era televisión y radio. Llegaron simplemente nada más, como quien dice, a cumplir. Y esos negocios también de compromisos políticos a sentarse y por eso han llegado personas que no saben nada de comunicación a esa silla tan importante, lo que es el medio, como es el CINAR, que es el corazón de la comunicación de Costa Rica, porque eso hay que entenderlo muy bien, porque esto le pertenece a cada uno de los costarricenses que tienen esa voz y ese voto, y que hay que defenderlo desde ya, porque en este momento la situación está bastante difícil. La pregunta va también para don Fernando y para usted, don Oscar. Don Fernando. Bueno, Buenos buenos días. días a toda la gente que nos está escuchando, Oscar, Negro Domínguez, como le decimos nosotros en el SINAR. Eh, yo nada más quisiera empezar, digamos, aclarando un poquito, don Oscar, la coyuntura, la ley del año 2003. Por ejemplo, desde la óptica de los trabajadores, no fue que nosotros quisimos que se llamara, que fuera una sociedad anónima donde las 100% de las acciones fueran propiedad del Estado. Es que era eso o nos cerraban por decreto la institución. Esa fue la amenaza que entre telones se dieron ahí en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque es cierto, usted tiene razón en que nosotros deberíamos de ser cultural, ¿verdad? De rescate los valores culturales, sociales, económicos del pueblo y no necesariamente al servicio del mercado a nivel nacional, ¿verdad? Que es lo que se hace con las encuestas y con la estafa esta de lo que significa la IVOPE, ¿verdad? Eh, entonces, eso para aclarar, porque era una coyuntura bien, funcionábamos por decreto ejecutivo y en cualquier momento en los gobiernos neoliberales, ¿verdad? Que surgieron después de la administración esa de Oscar Arias, estábamos en serios peligros, en serio peligro de desaparecer. Bueno, esa fue parte de la historia. A mí me da mucho gusto compartir con dos sinaristas de CEPA, ¿verdad? Don Oscar Aguilar, fundador del SINAR, y el Negro Domínguez, trabajador del SINAR por muchos años. Lo que tenemos hoy es un jerarca que desde el primer día que empezó, reunió el personal y les dijo, yo vengo a tratar de salvar al SINAR. Esta institución va a funcionar como propósito, como el objetivo fundamental de generar ganancias por medio de la agencia de publicidad. La agencia va a ser aquí el trapito dominguear, la vanguardia, la institución. Canal 3 y la radio, pues ya la televisión y la radio que se hace aquí son como muy anticuadas, ¿verdad? Así está toda la gente. Y bueno, y así están las condiciones. El que quiere trabajar en esas condiciones, bueno, y el que no, pues dígalo y se pueden ir, ¿verdad? No tengo ningún problema. Así lo dijo con toda la frialdad del caso y con toda la sinceridad desde el punto de vista de él. Don Fernando, perdón. Ahora que dijo eso, me recuerda una situación que vivimos también, ¿Usted estuvo ahí en iniciando, esa reunión, Negro? iniciando, usted estuvo y ahí fue donde empezó, creo yo, esa misma línea que se viene dando desde el inicio de la administración Solís, cuando Ajá. nos reunimos en la sala, en el salón,
donde se acercaron y dijeron, eso está en ruinas. Así lo dijo ese jerarca que llegó, no recuerdo Bueno, el tema. Herman Vargas era, ¿no? Estuvo Germán, pero le cedió al otro que A Mario Alfaro y a Pablo Cárdenas. Pablo Cárdenas, correcto. Estaban hablando y dijeron ese asunto y empezaron a decir algo tan fuerte que empezaron también a cuestionar, y no solamente a eso, sino que nos sentimos totalmente insultados a decir de que todos los que estábamos ahí éramos personas simplemente que no servíamos para nada. Y utilizó que en este medio, aquí no puedo decirlo, una expresión totalmente degradante. Ahí fue donde realmente vimos de que desde ese momento ya habían intereses, y don Oscar lo sabe, para dar el SINAR a un medio o medios privados para que se gestara que esta institución, desde sus inicios, como lo dije en un principio, hasta hoy, ha tenido enemigos políticos y más tiburones también privados que quieren estas frecuencias y quieren esa institución que es del pueblo y que debemos de defenderlo. Pero ese día, ahí se empezó a marcar que el SINAR se empezó ya a dar en la situación de que no se quería. Antes de que Me intervenga, retrocedo un toquecito más. En la época de Figueres, cuando llegó William Ortiz también, y que quiero cerrarlo, y que tuvo que irse también, porque ahí lo defendimos a capa y espada, el Sinardo Oscar. Eso ha venido gestando. Y ahora aquí estamos casi como quien dice, siguiendo la misma cadena. don Oscar, nada más una cosa para que, antes de que intervenga, los trabajadores en ese momento de la aprobación del trámite de la ley en la Asamblea, tratamos de influenciar, y así están en los principios de la ley, parte del pensamiento de Óscar Aguilar y de los trabajadores de la época, que me incluyo, ¿verdad? Del rescate de los valores culturales, sociales, políticos, de tener medios de comunicación objetivos, de noticieros informativos que hicieran balance, el equilibrio periodístico entre partes, ¿verdad? Esos principios están ahí en la ley. Lo que pasa es que ellos lo tienen como letra muerta, pero lo hicimos pensando en la institución y, por supuesto, rescatando el pensamiento de Óscar Aguilar y de toda la gente que trabajaba en esa época en Encinar. Hay un aspecto que me parece muy importante señalar. En primer lugar, el hecho de que se diga que los directores generales o presidentes ejecutivos que hemos llegado ahí, porque yo lo fundé y después llegué 2 veces, digamos porque somos amigos de los presidentes. Bueno, eso es cierto. Yo fui amigo de Carazo, a mucha honra, y soy amigo de Miguel Ángel Rodríguez, a mucha honra. Pero yo no llegué porque era amigo de ellos, sino porque reconocieron mis capacidades, que es diferente. Perdón, don Oscar, es que Ahora, lo que ahí es quiero donde señalar está, es lo ahí siguiente. está la diferencia, don Oscar. Ahí está la diferencia. No, déjeme para explicarle. El problema de esa figura superior del SINAR, llámese presidente ejecutivo, es que no es cualquier persona, no es poner en una ley, para ser presidente ejecutivo hay que ser miembro del colegio de periodistas y del colegio de contadores públicos. Simplemente hasta casi yo, cuando vi ese artículo, mira, ¿qué quieren excluir a Óscar Aguilar? Qué bien, felicitaciones a los que lo pusieron, no tengo interés de volver. Pero no entienden lo que es la función de ese director. No es un asunto de que un periodista esté capacitado para ser director general o un presidente ejecutivo. Es que es una persona que tiene que reunir, perdónenme, 2 condiciones fundamentales. Tener poder político por sí, o sea, ser una persona que vale políticamente, que su opinión es respetada y le da una autoridad. Y 2, ser un humanista. Puede ser economista, periodista, abogado, músico, lo que quieran, pero que tenga una visión universal de la cultura. Eso es fundamental. Y lo que han llegado, sí, le tengo que decirlo, salvo una excepción, a chichingles de los presidentes a recibir órdenes. Cuando yo les digo a ustedes que hay que tener poder político, uno como director, es poder hacer, y se lo pongo, perdóname que me ponga de ejemplo, pero no me queda de otra, hacer lo que hice yo.
que me llegue don Rodrigo Carazo y me mande un cassette con un discurso y decirle, no, señor presidente, no lo paso. ¿Por qué? Porque eso es propaganda, no es discurso. Y si usted quiere que lo pasa, me manda una orden de compra y me compra el espacio. O llegar y, como le dije yo a don Leonel Baruch, salga de mi oficina, y lo eché de mi oficina porque yo llegó a ofender la institución y lo hice echado. Y ese día llegaba a grabar un programa con doña Giselle Bosse y conmigo. Y me dice, ¿cómo? ¿Ya me voy? Sí, señor. Y el programa, le digo, no, a usted no se le hace ningún programa aquí. Vaya a insultar la institución a otra parte. Y lo hice echado. ¿Por qué? Porque yo sabía que don Miguel Ángel Rodríguez no me iba a llamar a reclamar que le había echado al ministro de Hacienda de mi oficina. O tener el poder político, y don Fernando lo recordará, cuando hubo el combo del ICE, y transmitimos 14 horas la transmisión. ¿Se acuerda, don Fernando? Claro, 14 no, horas en directo desde claro, el Tribunal Supremo de Elecciones. Eso es el claro, servicio del SINAR. ¿Y usted cree que claro. en esas 14 horas no recibí llamadas de dos ministros diciéndome que era barbaridad, que parara, y los mandé para el carajo? Por supuesto que sí. Pero yo sabía a quién mandaba el carajo y por qué lo hacía, porque nadie se me iba a parar a mí en mis cobijas. Eso es tener poder político. Saber que uno tiene un poder. ¿Por qué? Poder que se lo da desde el carácter endemoniado que tengo yo, si ustedes quieren. Está bien, no me voy a quitar de que tengo un carácter que cuando tengo que decirle las cosas se las digo de frente. Y que hay un poquito que me tienen miedo. Pues sí, a lo mejor me tenían un poquito de miedo, no se atrevía. Pero es que es necesario tener ese poder para poder manejar el final. Porque le voy a decir una cosa, don Fernando, con todo respeto. Si yo hubiera sido director general del SINAR cuando esa ley, que fue la ley que mandamos a la Asamblea Legislativa nosotros, que la hicimos de pueblo en pueblo, no sé si usted lo recuerda, Por supuesto. la mandamos a la Asamblea Legislativa, ¿eh? Y ahí, gracias a don Otto Guevara en buena parte, la transformaron en ese mamarracho que hay. Sí es cierto que trataron de conservar los objetivos, pero eso es un canto de sirena porque nadie los ha respetado desde que aprobaron la ley. Nadie. Eso es otra cosa. Y entonces, eso es otra cosa, claro. ¿Por qué? Porque Claro, lo que han llegado son achichincles de los gobiernos. claro. Sí, así es. Ahora, el gran error, un error de esa ley, le voy a decir cuál es, don Fernando. Poner al Consejo de Gobierno como asambleísta del SINAS. Sí, claro. Un gran error. ¿Por Eso no qué? lo hicimos los Porque ese es un trabajadores, cuerpo eso es gobierno. político. Y entonces obedece, hace que los socios del SINAR, que es el Consejo de Gobierno, obliguen al SINAR a trabajar en torno a los intereses gubernamentales. ¿Por qué? Porque son los dueños, como socios que son. Sí, esa ley hay que reformarla dentro de todas las cosas que hay que hacer. Correcto, Lo más correcto. importante, y con esto dejo espacio para que otros hablen, no solamente yo, quiero decir lo siguiente, vean, al SINAR le pasa lo que le pasa al país hoy día. Hoy, este país, para salir del enredo maldito en que lo han metido después del 2022, necesita que el país, ¿quién es el que unido va a lograr salvar este país? Hoy día el SINAR necesita eso. Necesita que los que estuvimos de acuerdo en políticas del pasado o estuvimos en desacuerdo en políticas del pasado, nos olvidemos de esos acuerdos y desacuerdos y tengamos un solo acuerdo todos, salvar el SINAR. Porque eso sí el país lo necesita. Y salvarlo es hacer un frente común que nos permita que el SINAR sobreviva. Tenemos una ventaja, don Fernando, usted y yo, por ejemplo, en esta pelea, usted y yo que estuvimos trabajando muchas veces unidos en el SINAR y también con discordia, no lo vamos a negar. Que cada uno tenía puntos de vista diferentes en muchas cosas y se vale, no es que no se valga, es que se vale. Está bien. Ahora, pero ¿qué es lo más importante? Que usted y yo ya estamos viejos y no tenemos aspiración a ser ni siquiera el barrendero del SINAR.
y podemos dejarle espacio a gente que venga con ideas muy frescas, aunque uno puede ser viejo y tener ideas muy frescas. Yo tengo ideas muy Correcto, frescas con respecto a lo que hay que hacer ahí. ¿Qué ganas correcto. con tener gente jovenzuela, pero haciendo las imbecilidades que dijo José Domínguez ahora que contó, o las estupideces que está haciendo el actual presidente ejecutivo, que es una verdadera lacra para la institución? Entonces, todos tenemos que estar unidos tratando de salvar el SINAR. Así es, don Oscar. Eh, hay un asunto que, digamos, le informo para que usted le dé más cólera todavía. ¿Usted sabe dónde está la torre de Canal 13? Desarmada ahí en el Sinar está, desarmada en partes, y yo creo que no está toda, ¿verdad? Está una sola parte, y está todo desarmado, pero amontonado ahí, convirtiéndose en pedazos de rumbre. ¿Y dónde está instalada las antenas de Canal 13 hoy día? Le alquilamos a Repretel un espacio en la propiedad en el Irazú, porque no han tenido la voluntad política, estos inútiles que han administrado el SINAR en los últimos tiempos, de buscar un terreno, montar una torre, ¿verdad? Y si no la misma, pues otra, pero hacerlo, ¿verdad? Y no depender de una empresa privada que el día de mañana nos puede echar de un día para otro cuando les dé la gana, ¿verdad? Empezando por ahí, imagínense. Qué Imagínense horror, qué qué horror. fracaso. Todo esto ha sido un fracaso. Desde Lorna, Chacón, de Pablo Cárdenas y Mario Alfaro para acá, el SINAR ha sido un verdadero fracaso. Así ¿Verdad? es. Un verdadero fracaso. Don Fernando, ahora que habló usted sobre la torre, me fui una vez con el técnico de la radio y también del canal, nos fuimos allá a la zona del volcán Irazú. Veo que fuéramos allá a traer un equipo, un transmisor que estaba un poquito defectuoso. Y cuando fuimos allá, me dice él, vea usted lo que está pasando acá, que la torre del Canal 13, don Oscar, ese día que fuimos nosotros, yo me asusté, porque ahí hay una grieta en esa parte donde está la torre, a unos aproximadamente 75, 80 metros, donde esa parte en cualquier momento, según están diciendo, eso puede abrirse más y conforme el No, tiempo se va abriendo negro, más. ya la torre no está ahí, negro. Ya la torre no está ahí. Esa Oh, torre la pues, desarmaron y está en el SINAR, ok, desarmada. perfecto. Entonces, de por qué entonces no buscar un espacio para poder esa misma, en vez de Ajá. traerla al CINAR, ahí mismo, en vez de hacer No. tanto digamos, trabajo, ahí mismo se busca un lugar para montarla. Ya, negro, Entonces, digo yo, Dios mío, pero ¿por qué no lo han hecho? ¿Cuál ha sido entonces cuál es la jerarquía, como usted nos dice, ese poder político, don Oscar, de decir las cosas se hacen y punto, por necesidad y por obligación? mire, y usted está hablando de la torre del Irazú. Y a mí, ¿qué me cuentan? ¿Cómo están las torres, por ejemplo, que Santa habían Elena. allá para la zona norte o para la zona sur? ¿Qué ha pasado con esas instalaciones? Que eran instalaciones millonarias, que las han dejado perderse también. ¿Qué ha pasado con las repetidoras de Canal 13? Hoy hay otras tecnologías que incluso habría que pensarse si realmente esas torres se justifican o no se justifican. Eso es otra historia. Pero eran un bien de la institución que lo han dejado perder miserablemente. Antes de Miserablemente. que, antes de que se nos vaya la hora, a mí me parece importante, compañeros, hablar de la producción y la programación y de Claro. las políticas que no están haciendo los actuales jerarcas. Tienen el canal 13 prácticamente paralizado, don Oscar. Lo que hay Hablemoslo, de producción es muy poco, un don Fernando. noticiero al servicio del gobierno, la gente desocupada, ¿verdad? En la Radio Nacional, de 30 trabajadores que eran antes, ahora solamente hay 5 y 3 con amenaza de despido. O sea, ya el SINAR está al borde del cierre, ¿verdad? Al borde del cierre. Solo 5 personas quedan y a 3 los van a despedir, ya se los dijeron, ¿verdad? No Quedan solo puede 2. ser. Quedan solo 2, imagínense. En el canal 13 también hay una lista ya se fueron como 20 y resto, y hay una lista como de 50, 40 personas más que podrían. La meta de ellos aparentemente es de disminuir
a la mínima expresión el Canal 13, o no les interesa el Canal 13, no lo vuelven a ver, presupuestariamente tampoco. Las sesiones del Consejo Ejecutivo de los últimos años, desde Lorna Chacón para acá, la agenda punto número 1 o único es reestructuración, despido de trabajadores, montando todo el panorama y la cancha, alistando la cancha, don Oscar y Negro, para privatizar o para cerrar el CINAR. Ahora, ¿con Bueno, qué le voy a decir, Bueno, perdón, y en programación, cero programación, ¿verdad? Las mismas películas bueno, Cantinflas le ha dado como 500 vueltas ahí Pero vea, un don Oscar poco, y don Fernando, disculpe, pero esto se ha venido, como se lo dije, desde el momento que llegó Pablo Cárdenas en Sí, la sí, sí, época de Guillermo Solís. de De ahí acuerdo, de vino acuerdo. Carlos Alvarado y ahora se viene a rematar con todo esto. 10 años de salarios congelados por costo de vida. Los trabajadores del CINAR tienen 10 años de tener los salarios congelados por costo de vida, es decir, están prácticamente hambriando los salarios ahí en el CINAR. vea, hay una cosa que es muy importante que dijo Fernando ahora, y es pensar en la producción. Déjeme decirle lo siguiente, ¿para qué personal si no se produce? O no se Sí, produce porque no hay personal. no Cuando a se mí me produce tocó porque no se quiere. retomar el canal en el 98, que veníamos del periodo de Figueres, que había dejado 30 personas, y que yo reconozco en don Guido Sainz el haber tomado una decisión muy valiente, porque decidió nombrar unas personas a base de contratos que no eran legales, pero era la única manera en aquel momento de poder retomar nuevamente personal para el CINAR. Le reconozco a don Miguel Ángel Rodríguez como presidente de la República, que hicimos toda una reestructuración de personal, hicimos un nuevo manual de puestos y recordará don Fernando que sacamos 200 plazas a concurso, 200 plazas a concurso por orden de don Miguel Ángel. Es más, le confieso, la ministra de Hacienda y la de Planificación en ese momento no querían obedecer. Fui y le dije, Miguel Ángel, este par de viejas no me quieren hacer caso. Y don Miguel Ángel los llamó y les dijo, señores, esto se hace porque es orden mía. Y don Miguel Ángel le devolvió 200 y pico de plazas al CINAR y nos dio en aquel momento el presupuesto extraordinario que se necesitaba de 800 millones de colones. Eso es un presidente que apoya sin pensar en bienes políticos. ¿Por qué? Porque él sabía que el CINAR no estaba a la orden del gobierno, pero era consciente de que necesitaba el país el CINAR como entidad cultural y educativa. Ahora, Correcto. producir, claro que producir es fundamental. Ahora, para producir hay que tener dinero. Pero yo le voy a decir esto, don Fernando y José. La idea original, el 10% al CINAR Ujú. es mía. Cuando yo fundé el CINAR, en ese decreto, lo primero que dijimos, hay que darle el 10% de las instituciones autónomas al CINAR. Hoy también a Contraloría, orinando fuera del vacín, dice que, ese 10% debe aplicarse a través de concursos y que el SICOP y que no sé cuántos. Psicópatas es lo que han llegado ahí, que es otra cosa. Ahora, el CINAR, si quiere producir, tiene que producir cosas buenas que le justifican a un presidente ejecutivo de una institución autónoma dar ese 10%. Pero también, Correcto. ¿por qué don Isaac Sasso se interesaba tanto en darle propaganda al CINAR? Porque Deportiva se veía. Punto. Así es sencillo. ¿Eh? No era que Así era es. beneficio de esos beneficios, no, él se beneficia, pero había que darle un programa que Claro, pudiera ser visto. Ahora, claro. que nadie lo ve, ¿quién se va a anunciar ahí? Entonces es una vuelta, es decir, la producción es lo que le va a generar esos bienes. Ahora bien, nosotros llegamos a tener el 70% del presupuesto autofinanciado, malo del gobierno. ¿Era suficiente? No, porque éramos ambiciosos en producir. Recuérdenlo. Claro. ¿Cómo era gente como nosotros si no andar por todo el país todos los fines de semana?
¿Cómo es Así es. posible que el SINAR se cierra los días que más hay que trabajar? Son los días que se cierra. Y se llegan a ridículos tales, como esto, bueno, esto que dice Fernando, que cuenta ahora de la radio, a mí me deja, bueno, no puedo decir con el pelo parado porque no lo tengo, pero me deja con los nervios de punta, ¿verdad? De punta. Sí, esto hay que pararlo. Desgraciadamente, se me ha presentado un problema de última hora aquí que tengo que ir a atender. Porque es que tengo unos trabajadores aquí en la casa y se me... Don Oscar, ya nos quedan, perdón, ya nos quedan solamente en este momento, déjeme ver, nos quedan 4 minutos. En estos 4 minutos yo quisiera que ustedes dos me den esa opinión de lo que es realmente, ustedes, la importancia que es el SINARE para el país y cómo defenderlo para que no se cierre y que siga siendo el bastión principal de comunicación del pueblo, no de políticos y tampoco de servicios privados. Adelante, don Fernando. Tal vez, bueno, a mí me parece que el principal daño se lo están haciendo al pueblo, a la cultura de este país, no solamente a los trabajadores y trabajadoras, sino a la cultura de este país. Este gobierno parece que se caracteriza por no importarle la cultura, no le interesa la cultura, no le interesa nada. Lo único que le interesa es generar ganancias, riqueza para los grandes empresarios amigos del presidente de la República. Entonces, ¿y por qué decimos eso? Bueno, aquí hay un señor que impulsó el SINAR, ¿verdad? Dios libre, don Oscar Aguilar, con el presupuesto que tiene en este momento, incluso con toda crisis, el SINAR, ¿verdad? En aquel tiempo no había tanta plata, pero bueno, a pesar de eso, se hizo un montón de cosas importantísimas, de programas de producción, de alquiler, de compras, ¿verdad? De programas que eran buenos, realmente, o sea, es que eso es lo que hay que hacer. Sí, el problema es cuando uno ve con indiferencia el Canal 3 y la radio y no les importa lo que esté pasando y menos le interesa la cultura y digamos, la parte social de los beneficios sociales que puede tener producto de una televisora, de una radio nacional vigorosa y pujante y futurista, ¿verdad? Don Oscar. Vea, lo que acaba de decir Fernando es muy importante. Ahora, vea, José, ¿para qué el SINAR? Vea, yo estoy haciendo un librito. Este es parte del libro. Se llama La mediocracia. O sea, cómo los mediocres han tomado el poder. Y entre esos, obviamente, es la mediocridad que ha tomado el poder en Costa Rica. Pero esto es producto de una situación mundial. En el mundo hay un ataque a la cultura y un ataque al conocimiento del patrimonio cultural de los países, que es fundamental para el dominio económico del mundo y de los países en sí. Pero a su vez hay todo un movimiento de rescate de esas culturas, porque estamos convencidos de que el fracaso del globalismo, que ya es algo totalmente aceptado, de que el globalismo fracasó, la globalización, globalismo es otra cosa, la globalización fracasó y que hay que buscar otras formas. Es más, vea qué interesante, le quito 10 segundos. El reconocimiento del fracaso de la globalización se dio, por ejemplo, en las reuniones del Fondo Económico Mundial del año pasado y está replanteado para este año. Y el presidente del foro dijo, señores, tenemos que buscar caminos diferentes porque lo que hemos hecho ya fracasó. Y resulta que la gente de aquí, don Nogui Acosta y el presidente, siguen haciendo las cosas como a la antigua. O sea, son verdaderos conservadores, carcas, que no saben por dónde va el mundo. Y dentro de las cosas que están planteando es la necesidad de revitalizar la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es lo que nos va a permitir abrir la mente a conocer cosas nuevas. En un mundo que se va a ir rápidamente hacia inteligencias artificiales, etcétera, etcétera, etcétera,
No necesitamos burros amarrados, necesitamos una sociedad inteligente. Los que nos quieren como burros amarrados para seguirnos explotando son los que quieren destruir el SINAR precisamente. El SINAR tiene que ser la gran punta de lanza junto con todos los programas del Ministerio de Cultura, de Educación, para el cambio de mentalidad de este país hacia una verdadera sociedad más justa y más libre. Pero cuando usted ve un ministro de Cultura que dijo que el SINAR no servía para nada, claro que fue insultante, pero lo dijo con mucha sapiencia. Ajá. ¿Por qué? Porque dijo una verdad de la que él se alegraba. Porque yo puedo decir, mire, el problema es que el SINAR no sirve para nada, tenemos que arreglarlo. A decir, como él quisiera, este pelele que hay ahí, que el SINAR no sirve para nada, pero para terminar de destruirlo. ¿Y cómo hacemos para quitar toda esa basura que hay? Entonces, pues sí, el SINAR no puede cerrarse. El SINAR no puede desaparecer. Sería algo verdaderamente lamentable para el desarrollo del costarricense, sobre todo porque un costarricense tonto, ignorante, no puede generar un país inteligente. Y en este momento es parte de la tragedia nacional que tenemos. Así es. Desde mediados de los 80s hemos venido en un retroceso educativo y cultural y hemos creado una sociedad muy mediocre. Muy fácil. Cojan ustedes a los que están gobernando y quítenles 30 o 35 años y verán que son producto de esa educación. Son tan mediocres. Sí, yo lo digo sin embargo. Los gobernantes de este país tienen una mediocridad impresionante, por lo menos desde el 2010 en adelante. ¿Por qué? Porque son los herederos de esa mala educación que empezó a generarse en este país allá en los 80. Esa es la realidad. Yo le agradezco, José, que me haya invitado, me alegro ver a don Fernando, pero lamentablemente tengo que retirarme con cierta urgencia en este momento. Nos vemos el martes a las 5 de la tarde en el Colegio Periodista. Si Dios quiere, nos vemos allá, con muchísimo gusto. Dígame eso, don Fernando, para que la gente sepa. Sí, vamos a realizar un encuentro ciudadano para la defensa del SINAR, con diferentes sectores de la población. Esperemos que llegue mucha gente, trabajadores, gente de la cultura, del teatro, etcétera. ¿Verdad? Lo que queremos es defender al SINAR de lo que está pasando, de la crisis de lo que estamos viviendo. ¿Para cuándo es? Martes próximo a las 5 de la tarde en el Colegio de Periodistas. Queda todo el mundo cordialmente invitado, la cultura y el pueblo. O sea, es que hay que entender en su dimensión eso que decíamos hace un ratito. Digamos, aquí el problema de fondo es que este pueblo se está quedando sin cultura, sin arraigo, sin nada que lo haga apropiarse de nuestras tradiciones, de nuestro ser costarricense, ¿verdad? Entonces, el SINAR es fundamental en ese sentido, tal y como lo expresaba también don Óscar Aguilar. Nos estamos quedando sin la identidad de lo que es el verdadero ser costarricense. Correcto, negro. ¿Te acordás cuando íbamos al campo ahí a grabar y los programas, transmisiones en vivo, aquellas que hacíamos a veces con muchas dificultades logísticas y todo, pero de ahí salíamos al aire ¿verdad? Y que tenían una gran aceptación de la gente. Nosotros llegamos a ser los primeros en transmitir partidos de fútbol, por ejemplo, en los años 80, desde el Estadio Nacional con la Selección Nacional, los resúmenes deportivos de los domingos. Fue Canal 13 el que los hizo, fue pionero, el primero en salir al aire con los resúmenes deportivos, y así un montón de programas de cultura, cuentos de autores costarricenses, ¿verdad? Carlos Salazar Herrera, etcétera, Juan Varela. No solamente eso, sino también llegábamos e íbamos a todas las comunidades para poder hacer ese tipo de actividades que la gente se esmeraba por dar a conocer a su pueblo, su gente. Ahí nació también muchos programas de pueblo en pueblo con don Fabio Muñoz, y también se empezó también la revista que fue la primera que se abrió a nivel nacional en las horas de la mañana, que fue Negro con Leche también, que se dio también una gran apertura. En fin, fueron muchas cosas, y esto no estamos hablando del pasado, estamos hablando de un presente, porque cuando hay voluntad, cuando hay cosas que hacer,
usted ve bien a veces el dinero. Es cierto, hace falta, pero está también la inteligencia, está también las ganas de hacer las cosas y sacar adelante una institución como es esta que es el CIRAR. Pero sobre todo, ahí lo más importante también es el grupo de trabajadores, de gente que está ahí, que necesita su arroz y frijoles para seguir adelante, y una institución que viene a ayudar a todo un pueblo que es Costa Rica. Don Fernando. Don Fernando Sandí, presidente ejecutivo del CINAR, permítame expresar mi sentimiento de repudio a su trabajo en la institución. Yo creo que usted es un verdadero, una persona que ha llegado a destruir la institución, que ha llegado a despedir gente sin ninguna, porque no tiene ningún proyecto de trabajo, no hay ningún plan de trabajo para en la parte de la producción, en la parte de la programación. No le interesa Canal 13 ni la Radio Nacional, lo que le interesaba era hacer plata por medio de la agencia, y después del escándalo que hubo en la Asamblea Legislativa de presuntos actos de corrupción, usted se dedicó, se olvidó de la agencia, y ahora lo que está haciendo es despidiendo también trabajadores de la agencia, cuando usted dijo desde el principio que el baluarte del CINAR iba a ser la agencia de publicidad. Hoy en día despidió un grupo grande de trabajadores de la agencia, y eso es parte de una estrategia de cierre que está impulsando este gobierno. Don Fernando, muchas gracias, y esto queda conciencia también para todo el pueblo de Costa Rica, porque tenemos que defender el CINAR. Es una institución que nació para el beneficio, para que sea una voz de cada uno de los ciudadanos de Costa Rica, donde quiera que se encuentren, y hay que defenderla a capa y espada. Muchas gracias, don Fernando. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras del CINAR que estamos ahí luchando por defender nuestro trabajo.